Canal B15 y Conoce México traen para usted. Conoce México y Canal B15 presentan diálogos con Silvia Montes, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas. Sí, muchas gracias, Silvia. Pues un placer estar aquí contigo con toda esta distinción en tu entrada que haces. Para mí, pues muy agradecido que me des este espacio y bueno, sí acabamos de tomar una decisión importante en nuestra carrera política. Claro, y es que uno los ve desde fuera, está uno observando a los políticos, a los de diferentes edades y de diferentes posiciones, y siempre hay unos que se distinguen por ser eso que yo decía, muy combativos, muy… tenía un amigo que le gustaba decirme, no seas tan pugnaz, o sea, que andas generando la pugna sí. entre diferentes grupos o por ahí haciendo grandes ruidos y poniendo de cabeza al sector oficial desde siempre, José Luis, desde chico, platícame. Sí, he sido muy crítico. Quiero comentarte que yo tuve una etapa que marcó un parteaguas en mi vida. Nadie de los que me conocieron de los 19 años para atrás se hubiese imaginado que yo me hubiera dedicado a la política con tanta pasión. Porque la gente me conoció como basquetbolista. ¡Ay, qué bonito! Como deportista entregado a este hermoso deporte del básquetbol, y mi aspiración era ser probado en las Panteras de Aguascalientes, por nuestra cercanía de Loreto con Aguascalientes, y ser jugador profesional. Ya estaba estudiando como maestro en la Normal de San Marcos de Loreto, Zacatecas, y tuve una lesión en la espalda, me caí, me desvié un disco. Ay. Y entonces toda esa energía que traía concentrada la decidí orientar en un interés. Yo me he considerado, y así me he considerado la gente, como un líder nato, un líder natural. Y entonces se me empezó a dar el ser líder estudiantil. Empecé a estudiar, empecé a revisar en la Normal de San Marcos. Yo recuerdo en esos entonces había un discurso respecto del socialismo, la justicia, la democracia, la igualdad. Fueron cosas que se me quedaron muy marcadas. Va la primera interrupción del programa de las interrupciones. ¿Había un discurso? ¿No? ¿Todavía? ¿O se perdió? Me parece que yo ya como delegado nacional de la Normal de San Marcos y miembro de la FEXUM, que es la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, me tocó estar en la entonces DGNAM, la Dirección General de Normales, que estaba centralizada en México cuando se vino el sistema mixto en las normales, y a mí me tocó estar en esa negociación nacional, pero ya se había resuelto el tema de Zacatecas, se había decidido y acordado por parte de las normales autoridades educativas que se hiciera mixta la Normal de San Marcos, y a partir de ahí nosotros sí advertíamos que el nivel político por el que gozaba la Normal de San Marcos iba a tener dificultades, porque iba a entrar una crisis de aceptación del género femenino, y entonces sí iba a tener que hacer toda una conversión, porque hay que hacer toda una orientación de cuadros políticos de mujeres que no estaba
en el debate, todavía la participación decidida, abierta de las mujeres, y entonces empezamos a tener complicaciones porque las mujeres también adquirieran el mismo nivel de conciencia que los varones teníamos, y que ya teníamos un año allí en San Marcos. Me extraña que me hables de eso porque tú eres un hombre muy joven, o sea, ¿te toca esa transición? O sea, ¿es muy reciente el ingreso de las mujeres a la normal rural de San Marcos? Realmente estamos hablando de poco tiempo, ¿no? Sí, estamos hablando del 92. Fíjate. Del ciclo 92-93. Era solo para varones. Así es, era Ahora, solo para varones. Una pregunta, cuando eres un jovencito, un adolescente, porque entran a esa edad, ¿no? En plena adolescencia. Sí, a los 18 años. A los 18. Cuando vas a entrar a esa escuela, ¿ya eres consciente de que vas a entrar en un proceso de concientización, perdón la redundancia, sobre la cuestión social muy fuerte? O sea, ¿o entras simplemente como cualquier estudiante a la escuela sin saber lo que te espera? Llegas arrastrando tu origen de clase. Las normales rurales en todo el país se instalan, se aperturan a partir de un proceso revolucionario por revolucionario, en donde educar al pueblo fue toda una misión, y entonces las normales rurales se aperturan con la intención de llevar la educación a las zonas rurales. Oye, pero se aperturan en el gobierno priista. Sí, por ¿verdad? supuesto, porque era un solo régimen. Era un solo régimen, entonces entra con el régimen, pero con el paso del tiempo se convierte en el dolor de cabeza del régimen. Así Eso es muy interesante, ¿no? Pues tiene que ver precisamente con esta parte del origen de clase. Ajá. A estas normales principalmente llegan los hijos de campesinos. Sí. Y yo llego también como un hijo de un campesino, don Kiko Figueroa, que se ha dedicado toda su vida a la agricultura. Ajá. Y entonces eso es lo que nos distingue, porque llegamos con una conciencia social, porque los que pudimos llegar con esa determinación de estudiar para maestros, traemos un anhelo, traemos la aspiración de impulsar el cambio, y entonces nos identificamos de manera muy natural con los ideales que ahí se comparten entre la clase estudiantil, y no tanto entre los maestros, porque allí había una confrontación natural. La mayoría de los maestros no eran democráticos, más bien eran de una afiliación priista, conservadora, y por lo tanto contraria a la formación política que los estudiantes teníamos al estar allí en esta escuela. Qué interesante, o sea, los maestros iban por un lado y ustedes, los estudiantes, ya con su conciencia de clase, con sus problemas. Yo entiendo que conociendo desde chiquitos lo que es batallarle a la vida en serio, faltar muchas cosas elementales para salir adelante, y estar en contacto con el medio rural, que es duro, que es difícil, siempre desafiante. Ahorita que dijiste el nombre de tu papá, don Kiko Figueroa, pareciera que me hablaras de un hombre muy próspero, de un casi cacique o algo así de la región de Loreto. ¿Cómo es más o menos tu papá? Platícame un poco. Es un hombre muy humilde, no es un cacique. Él, solo me pareció el nombre. Sí, pues o sea, Kiko tuvo como cierto peso. Se ha ganado el mote de Don Kiko, Ajá. porque ha sido una persona respetable, fue un priista, y digo que fue un priista muy activo, una persona de ideas y de debate, le gustaba asistir a los congresos, le gustaba ser un militante activo de este partido, pero ahora que yo doy mi paso a Morena, él decidió ya abandonar, renunciar al PRI y afiliarse a Morena. Todo este tiempo había estado en el PRI mientras tú has andado haciendo todas clases de locuras en este mundo. Sí, y fíjate Don Kiko en el PRI y el hijo haciendo muchas cosas. Mi papá hizo un paréntesis, en el PRI cuando yo llego en el 2009, diciembre de 2009, a Loreto con la invitación del Partido del Trabajo a ser presidente municipal. Mi papá dijo, bueno, es mi hijo, les dio una explicación a los del PRI, claro. Me voy a ir a apoyar a mi hijo, y cuidó su militancia, no se afilió al PT, ni yo en su momento, porque llegué como candidato externo, y entonces él seguía, después de la elección de que quedó de presidente municipal, seguía militando en el Revolucionario Institucional. Luego que me vengo a la candidatura de diputado local, él me sigue todavía, invita a sus amigos a que me acompañen, y logro un gran consenso político en el 9º distrito,
pero ahora que mi papá se da cuenta de lo que está haciendo el PRI con Enrique Peña Nieto, con estas reformas estructurales, y a mi papá le duele mucho lo que sucede en el campo, como campesino. Está totalmente decepcionado y dijo, ¿sabes qué, hijo? Estoy convencido de que luchemos por un cambio y me afilio a Morena y te acompaño ya como militante y voy en tu lucha. ¿Tú crees que hay muchos campesinos en México que están pensando así, que están tomando esa decisión tan relevante? Sí, me parece, podría apostar yo que más del 80% de los campesinos en este país, porque el régimen actual, después del Tratado de Libre Comercio, los han llevado a fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Se ha desmantelado el campo mexicano y sobre todo no se ha tecnificado, no se ha modernizado y por lo tanto no es competitivo con Canadá, ni Estados Unidos, ni con cualquier otro país que México. Oye, con el Tratado de Libre Comercio lo que hicieron fue agredirlos terrible, ¿no? Porque empezaron a entrar productos de otros países y dejan en desventaja total a los productores mexicanos. ¿Es así? Sobre todo a un sector. Sí, la reforma de Estado que inicia con esto de la reforma agraria, en donde el ejido se apertura y se empieza a privatizar, se puede vender, me parece que una decisión de las más malas que pudo haber avalado el Congreso de la Unión, y fue una gran afectación para los campesinos mexicanos, para las familias campesinas, porque aquí no nada más va el campesino, va toda la familia y también un proyecto. Las comunidades han optado por irse a la ciudad, de las comunidades optaron por irse a Estados Unidos y emigrar, y entonces me parece que la política a la que apostó Carlos Salinas de Gortari en su ambición de dirigir la OCDE, la Organización Mundial de Comercio, sí. La OMC, era muy ambicioso, pero también muy fracasado respecto de que México no pudo consolidarse económicamente como una potencia, y entonces apostarle a la hacienda, al tributo, a los CETES, a los aranceles, haciendo una gran reforma y cambiando las fórmulas de inversión. En los 70s, con la crisis todavía del 76, estamos hablando hasta como el 82, 84, el 90% de las inversiones eran nacionales y el 10% eran extranjeras. Y Carlos Salinas revierte la fórmula y nos invade el capital transnacional, por lo tanto, es más barato importar que producir. Y se viene el fracaso del campo. Pero diste un salto muy rápido, yo creo que ya nos vamos sobre esa dinámica. Me interesaba mucho platicar un poquito más de tus orígenes y de los perfiles de quienes estudian en estas escuelas, pero bueno, lo sabemos, nos queda claro que son de mucha lucha, de que salen muy convencidos. Enrique Olivares Santana, que en paz descanse. Ni más ni menos, ¿verdad? Sí, gobernador de Aguascalientes, secretario de Gobernación, muy allegado al presidente de la República, un gran cuadro político, un gran maestro que se le recuerda precisamente por ser un gran político de México. Me interesa sobre todo, y yo quería hacer énfasis en esa etapa, por ti y por los jóvenes, porque estarás de acuerdo conmigo en que la juventud entró desde hace unos años a la fecha en una zona de confort donde no les interesa participar en lo absoluto o muy poco. Parece que hay un despertar ahora, sí, y muy importante, y el caso Ayotzinapa viene a dar una sacudida importante entre los jóvenes. Entonces, pero hubo una temporada en que no les interesaba en lo más mínimo andar en alguna batalla por algo que valiera la pena para la sociedad, ¿no? Vimos aquel movimiento del 68 que fue impresionante, durísimo, dolorosísimo para este país, un parteaguas, pero luego después, y sobre todo aquí en Zacatecas, yo vi, no sé qué piensas tú, un desinterés absoluto de los muchachos. Se metieron a la televisión, al rock and roll, me imagino, a otras cosas, y dejaron de abanderar luchas. Sí, dejaron de ser individuos históricos, es decir, perdieron su conciencia, se mediatizaron, y entonces ahorita sí se está dando un despertar muy importante, y esto me parece que está muy controlado por el régimen, ya que esto que se está viviendo hoy de un despertar necesario, un despertar obligatorio por los jóvenes porque son el sector más afectado, se viene en consecuencia de las medidas que toma Vicente Fox, el presidente del empleo Felipe Calderón, que nunca lo hizo,
en donde avanzan muy rápido las políticas neoliberales, las mentadas reformas estructurales que planteó en su momento Fox como presidente de México, que no y el sector, así es, y el sector más afectado fue el estudiantil, porque se empezó a generar el efecto embudo en el gasto social. Ajá. Y entonces la generación de empleos empezó a hacer una problemática, el crecimiento poblacional y la etapa donde los jóvenes representan la etapa o la parte más gruesa de la población en México, y entonces los jóvenes se empiezan a convertir en el principal problema del sistema. Pero viene esta etapa donde no, donde como que a los jóvenes no les interesaba qué ocurriera con ellos, ¿verdad? Porque pudieran acceder a instituciones, luego ya no empiezan a acceder. Hoy los jóvenes que egresan de preparatoria y que intenten ingresar a una universidad o a un nivel superior, si no traen 8.5, no entran, es fenómeno embudo. Y entonces esto del acceso a la educación y el acceso al empleo se convierte en el principal problema ahora del 2000 al 2010, ahorita está muy agudo porque 1 de cada 3 jóvenes no pueden ni acceder a la educación ni acceder al empleo. Y entonces me parece que esa etapa difícil en este país de los jóvenes, donde hubo esa pérdida de conciencia histórica, hoy se está recuperando, pero sí fue una etapa para los jóvenes muy crítica y para las generaciones adultas, porque decían, bueno, estamos perdiendo a nuestros jóvenes, empieza a darse el fenómeno de delincuencia, de vandalismo, claro. Empiezan a venirse modas, empiezan a sectarizarse los jóvenes, pero hoy qué bueno que esté sucediendo este despertar. Durante mucho tiempo hablamos de que los jóvenes ¿qué será? De una década, decíamos en algún momento, estaban pasando por ser los jóvenes de la crisis. Yo siento que ya pasaron más décadas, ¿no? O sea, y seguimos en la crisis, no hemos salido. No, y no saldremos por un buen momento, por un buen tiempo. Y entonces esos jóvenes que están en esa edad tan relevante donde estás definiendo qué vas a hacer con tu futuro, qué vas a estudiar y tomando posiciones ante muchas cosas que suceden, se pierden porque están en medio de esa crisis y se vuelven indiferentes hasta cierto punto algunos, y otros, como dices, a la delincuencia, a la drogadicción, y sigue siendo México un país de jóvenes, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de casi 39 millones de jóvenes. Y entonces estamos hablando de una franja en la pirámide poblacional, la más importante, la más gruesa, y a quienes les debes dedicar toda una política y toda una atención. Y desafortunadamente hoy no vemos eso en un país donde se terminaron las oportunidades, donde fracasa el campo, donde por fracasar el campo no se industrializa la materia prima, no se generan los empleos que se deben de generar, se impone en estos 32 años de política neoliberal en México un mercado concentrador de riquezas, se forman los monopolios, los oligopolios, y entonces tenemos una concentración de la riqueza en muy pocas personas y una desigualdad social muy marcada. Hoy estamos hablando del país con mayor desigualdad social a nivel mundial. Pero parece que ese planteamiento, diputado, pasó a la historia, como que lo oímos mucho, en otro tiempo fue muy fuerte ese discurso, y como que después se perdió, como que ya no importa tanto. Yo siento que la irrupción de los medios de comunicación, todo esto de las redes sociales, llega a aplazar ese debate y esos temas que son una realidad latente y que ya no tienen el mismo peso. Es como decir, países socialistas que antes nos convencían con sus políticas, ya no están, o sea, eso entró en una crisis también, ¿no? Sí, el tema de la impunidad y la corrupción es algo muy preocupante que sucede en la mayoría de los países, pero me parece que a mí sí, yo sí detecto un despertar. Lo que acaba de pasar en Grecia, ¿quién se iba a imaginar que el imperio europeo en su tiempo, que fue Grecia, controló prácticamente toda Europa, entrara a una crisis de desigualdad, 300,000 o más de 300,000 familias sin energía eléctrica porque no tenían para pagarla? Hoy en medios de comunicación aparece como la policía desaloja a familias de sus viviendas por deber créditos.
por no pagarle a los sistemas de créditos y están siendo desalojados con la fuerza pública. Entonces en España está ocurriendo otro fenómeno también muy importante a partir de los jóvenes, como fue impulsado en Grecia con Syriza, una nueva organización política que logra el cambio y están planteando prácticamente desarrollar un modelo socialista. En España, con el líder en Podemos, ex asesor de Hugo Chávez en Venezuela, una formación socialista. Me parece que esta parte de perestroika, toda esa decepción que se tuvo con Gorbachev, con la URSS, pero pues un comunismo mal orientado, y luego un socialismo que bueno, fue un choque de bloques económicos, un choque de bloques políticos, y bueno, el capital se impuso más arriba de la política, como lo ha podido hacer los organismos internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, esas estrategias que fueron sobreponiéndose a los intereses nacionales y a la política, y entonces empezaron a poner políticos. Esperemos que ese despertar suceda en México y veamos cambios. Yo creo que a las grandes crisis, grandes cambios, pero yo siento que la gente todavía no se decide. Fíjate que me da mucho gusto estar recibiendo una llamada donde te mandan un saludo y reconocimiento para el profesor José Luis por defender con tanto arrojo que no se aprobara la reforma del ISTESAC que perjudica a los trabajadores del Estado, de Claudia Patricia Pérez, y no es militante del partido político del profesor, no es militante de tu partido y sin embargo te da un reconocimiento. Qué bonito. Le agradezco, ¿no?, a Claudia ese reconocimiento y espero seguir siendo congruente con mi discurso y mi actuación. Aunque hay diputados del sector que están iba a decir del sector oficial, no quisiera oírme tan mal, ¿verdad? Porque a todos los respeto, cada quien en sus posiciones, claro, y las entiendo perfectamente, pero bueno, quienes están ahora en una alianza y están sacando adelante cosas como esta reforma de la ley del ISTESAC, siempre te ven, son rígidos contigo, siempre te hacen pedazos, siempre dicen que no tienes propuesta, que eres un diputado de asuntos generales, que ya cuando te ven subir a tribuna como que, ahí viene a darnos duro, ¿verdad?, a dar duro, y hay una respuesta desde mi punto de vista frágil ante una, con todo cariño y respeto de nuevo, incapacidad para argumentar. Pero bueno, sí, sabemos, cuando ya te anotas en los asuntos generales, ya sabemos que va a venir una posición rígida y dura de tu parte. Sí, yo creo que mis compañeros diputados y diputadas del bloque oficial pues sí, ignoran, o si no lo ignoran, no quieren reconocer que yo tengo dos etapas. Tengo dos actuaciones como diputado. La primera, la de mi postura, que ha sido crítica ante el sistema, crítica ante la corrupción, crítica ante la actuación fallida del gobernante, el sometimiento, porque a mí me queda muy claro que mientras no se reconozca que en México se está llevando a cabo una política neoliberal que ha afectado fuertemente los sectores productivos, la soberanía, la independencia, la política en este país para beneficiar a unas cuantas familias, a unas cuantas personas, y que los gobernantes lo que han ganado es que se les han facilitado las cosas para corromper el erario público. Mientras siguen en esa postura, ellos no van a poder debatir lo contrario conmigo. Quizá el punto esté en la forma de decir las cosas, diputado. A veces eres demasiado directo, o usando algunos términos que no necesariamente son suaves, por ejemplo, o que resultan agresivos. Por ejemplo, decir, tú fuiste el que dijo que teníamos un rey de Huarache o algo así, refiriéndote al gobernador del estado. Sí, claro. Sí, ¿verdad? O sea, este tipo de frases, bueno, son la salecita, ¿no?, de la presentación de las cosas, la sal y la pimienta. Yo soy partidaria de decir, se puede ser muy duro y se puede ser muy crítico sin necesidad de llevar a esa trivialidad el discurso de las oposiciones, porque a veces en ese afán pierden cierta respetabilidad, aunque entiendo que hay un sector de la sociedad que le gusta escuchar que digan las cosas así. Es que, Silvia, no se puede hablar de otra forma
cuando la persona es consciente. A ver, yo no quiero ser de la izquierda que pacta y que tanto daño le ha hecho a México últimamente con el Pacto por México. Avalaron un paquete de reformas que hoy están fracasadas y que a México, de una posible salida que tenía para la crisis de 2014, ya la prolongamos a 2017 y posiblemente se prolongue más por la política fallida en materia de los precios del petróleo. ¿Cuál es el ideal de la izquierda entonces? Porque estarás de acuerdo conmigo en que en los tiempos de la pluralidad es necesario pactar. ¿No entiendes la política como una posibilidad de pactar? Precisamente para que la izquierda vaya avanzando, pactar, que no ceder, ¿no? ¿Nada? Así es, y a mí me ha gustado hacer política. El asunto es que, por ejemplo, ¿qué tipo de política podríamos hacer con Francisco Escobedo? Que él lo que buscaba era, primero, antes de dirigirse a cualquier líder político, la pregunta era, ¿se puede corromper a esta persona? Y entonces la propuesta era corromper para someter. Eso que estás diciendo es serio, ¿sí? Sí, eso no se puede, esa no es política. Me parece que... A ver, ¿tú específicamente has recibido alguna propuesta así, en esos términos? Sí, es decir, y amenazas también. A ver, José Luis Figueroa, diputado, a usted le pedimos, o a través de un intermediario, ¿hay la posibilidad de que nos arreglemos? ¿Alguna vez has recibido eso? Sí, claro que sí. ¿De verdad? Claro que sí, y también amenazas. Y también amenazas. ¿Qué se recibe más? ¿El cariñito buscando el maiceo o las amenazas? En mi caso, no he intentado poco, porque saben que no me corrompo. Y recibo más las amenazas. Y saben que se corre el riesgo de que no solo a lo mejor no aceptes la corrupción, sino que la denuncies. También la denuncia. Y entonces me parece que ante una persona consciente, como he tratado de ser yo, congruente, yo hoy veo que en México se debe de construir una salida más firme, antisistémica. Es decir, en México ya probamos por 32 años que la política neoliberal lo que generó fue pobreza y desigualdad. Totalmente probado. Y entonces lo que tienes que construir es una alternativa. En México no estamos acostumbrados a hablar de socialismo, ni tampoco los partidos políticos han planteado una salida socialista. Pero sí lo entendemos, o sea, sí. Los mexicanos sí entienden esa posibilidad, o sea, hay la madurez y hay la capacidad de la gente para entender ese término, o la gente es tan indiferente ya o está ya tan cansada porque los políticos con sus estilos y sus confrontaciones le han reportado esto a la política. No, me parece que no lo hemos debatido lo suficiente, ¿verdad? En México, sí, no está debatido lo suficiente, porque cuando habla de socialismo como que luego la gente se traslada a Gorbachov, a la URSS. O a Cuba. Sí, o a Cuba. Ajá. Y bueno, y no se dan cuenta de lo positivo que ha sido el que algunos regímenes opten por el socialismo. Cuba es actualmente el país número 1 a nivel mundial que tiene mayor cantidad de convenios en prestación de servicios. Hay cubanos maestros regados en todo el mundo, hay doctores cubanos regados en todo el mundo, un desarrollo. Hay entrenadores deportivos, es decir, le apostaron a la educación. Y artistas. Sí, artistas, grandes talentos. Grandes talentos. Compositores. Y mucha gente que tiene problemas de salud grave que van a atenderse a Cuba. Así es, lo más avanzado está en Cuba. Y son admirables porque con tan poquito, sí. Y con aquel bloqueo que bueno, parece que ya va a pasar a la historia, ojalá, con ese bloqueo y de todas maneras salir adelante, es impresionante. Así es, Venezuela, que este pasado año fue reconocido como el país que logró elevar más arriba los índices de educación. Es el país que tiene más logros en educación. Invirtió en universidades, le invirtió en educación, le invirtió a los jóvenes y está logrando grandes cosas. Venezuela. El problema, diputado, es que los medios de comunicación no resaltan esa parte de logros. Los medios de comunicación que tienen grandes intereses están mejor viendo lo anecdótico de los líderes. Por ejemplo, Hugo Chávez, y también su discurso y sus desplantes. Esos salen, decía cualquier cosa en algún tono muy a su estilo,
y entonces era la nota en todo el mundo, pero no esos datos que estás diciendo. Y Evo Morales, tan calladito, ya fue reelegido. ¿Qué tal? Es decir, no entró en el debate en el que sí Hugo Chávez estaba. Se desgastan, por eso te digo, ¿por qué no mejorar el discurso? A ver, te lo propongo. No mejorarlo, sino pulirlo. Se puede ser muy cruel sin necesidad de ser tan directo. Pero es la parte otra que quiero comentar, la parte humana. Eso, de José nos Luis quedamos Figueroa. en eso. Eres dos, o sea, hay esa dualidad. Una parte es la combativa que no se mide y la otra es la parte humana. Así es. Y en lo humano no puedes comprender un poquito a los secretarios generales de gobierno y a los gobernadores. Fíjate que yo puse esperanzas en el licenciado Jaime Santoyo. Ah, te soy franco. Sí, yo también. Pero ayer que... Pero ya te desilusionaste. Ayer que se da una golpiza a 7 compañeros, la mayoría mujeres, sin ninguna necesidad. Ya se había votado la ley, el dictamen en lo general, y en lo particular caímos en una sinergia donde el PRI aprobaba lo de ellos y sus aliados, y reprobaban lo que estuvimos haciendo de propuesta la oposición. Y entonces ya sabíamos cuál era la lograron conclusión. meter ni una sola enmienda, ni una sola no nos aceptaron reserva. Absolutamente ninguna. Nada, ni una coma. Y entonces, ya que estaba concluyendo la sesión, que estaba llegando a su término, el general Pinto, que allí estuvo presente operando todo con los granaderos, decide desalojar la parte norte, la puerta norte del recinto, porque iban a instalar una camioneta para meter a los diputados y diputadas del bloque oficial, resguardarlos y retirarlos en cuanto terminara la sesión, y ahí había un grupo de compañeros y compañeras que estaban lanzando consignas en su manifestación, y el general llega y a ella, a él, y el general no actúa si no tiene también órdenes de quien hace la política, y es la Secretaría General de Gobierno la encargada de hacer política, y entonces le quiebran la mano a una compañera. Le quiebran la mano. Sí, mira, le quebraron 3 huesos de la mano. Yo debo decirte algo, yo no tuve la oportunidad de estar presente, qué lástima, me hubiera gustado porque lo hubiera reflejado tal cual, porque a mí no me gusta andar jugando doble de ninguna manera. No pude, tuve un asunto familiar que me obligó a estar lejos. Solo pude decir, no hubo condiciones para discutir y se fueron a una sede alterna. No tenía los detalles, ni los veo reflejados al 100% en los medios de comunicación. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, ¿Faltó? Los nacionales y los internacionales le sí. dieron más relevancia que los propios sí, locales. Es una pena, pero Sí. eso sucedió. En mi caso, yo sí, y lo quiero decir, no me estoy justificando, pero sí, la verdad, no pude estar ahí de cuerpo presente para dar constancia de lo que sucedió. Se veía que había una vigilancia, era lamentable y era también lógico, o sea, las dos cosas, porque si no hay condiciones para aprobar lo que finalmente va a suceder, porque así es en democracia, mayorías, ni modo, aunque Sí, no nos Silvia, guste. lamentablemente se dejó de hacer política. Se dejó de hacer política. Eh, ¿Ya ves cómo yo te fueron- decía que pactar es hacer política? Fueron 7 puntos los que se pudieron haber salvado con poquita voluntad de Miguel Alonso. Hoy Miguel Alonso tiene que enfrentar las demandas de seguridad social de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la demanda de seguridad social del sindicato del Instituto de Educación para los Adultos. Tenía que resolver este tema de seguridad social de más de 21,000, casi 22,000 trabajadores de gobierno de otros organismos autónomos y de ayuntamientos. Ahora, si hablamos de presidencias. 22,000 y vimos que el grupo, aunque yo insisto, no estuve ahí, pero hay fotos, y desde la primera sesión que no pudieron realizar para discutir el tema, no eran tantos los que estaban en la protesta. Hay una situación Es que justo está... decir que eran los representantes de 20 y tantos mil. Es que está ocurriendo algo. Y no quiero decir, José Luis, que los 20 y tantos mil estén de acuerdo. Quizá es que faltó, eso lo reitero y lo he estado escribiendo mucho, faltó socializar ese proyecto. Pasó de noche, yo no supe ni de qué se trata, y igual los otros 20 y tantos mil ni saben lo que estuvo sucediendo. Pero Hay 2 cosas que pudiéramos dimensionar. La primera es la parte mediática, la que ya conocemos, donde hubo nada más un grupo de manifestantes, los que tuvieron más arrojo y más valor,
Eso de fue. salir a Ok. pelear por sus derechos, porque yo estaba recibiendo muchísimas llamadas y mensajes de compañeros de distintas partes del estado que estaban pendientes de qué estaba sucediendo con la reforma. Pero eras muy consciente de que se iba a votar también. Sí, pero con pocas posibilidades porque son amenazados. Es decir, hay un autoritarismo que viene en verticalismo. El clásico autoritarismo Sí, priista sí. está aquí de nuevo. Así es. Y la otra, no voy a decir la página de redes sociales que ya tiene más de 18,000 visitas Ajá. a un video de la represión que se dio allí en el momento álgido en el Palacio de Di la Justicia. página, ¿por qué no? Pues al fin y al cabo si tiene 18,000 visitas. Bueno, si no quieres, no la digas. No, yo me Te reservo. lo reservas, ok. Sí, pero Sí, y son fíjate. de un video donde se muestra el momento de confrontación y hay una opinión en niveles muy altos, ¿eh? La gente está opinando muy fuerte, con palabras altisonantes, sin nada de pulcritud. Ándale. Están en un arrojo de decir, no volvamos a votar por esta gente. No nos Híjole. representan y le están dando la espalda al pueblo. Lo están desestimando desde el sector oficial, lo están desestimando. Así es. No se trata solamente de sacar adelante una reforma por sacarla, porque ahorita que estás diciendo un video en una página, las redes sociales están ganando terreno fuertemente. Así es. Y entonces, si los medios de comunicación, porque es difícil como medio también manejar muchas cosas por sus propios intereses, todo el mundo está y también son válidos. O sea, Por son supuesto. temas de fondo que ni modo, no se pueden cambiar, pero entonces vienen las redes y ahí ya no hay manera de ocultar ya nada. Entonces, veremos el impacto, diputado, pero no en este 2015, ¿no? O ya desde este 2015 en el proceso electoral. Hijo, me está comiendo el tiempo. Tenemos que hablar de tu reafiliación a Morena y hasta donde podamos, que lo permita la ley, de tus aspiraciones. Pero bueno, para cerrar este tema de la reforma a la ley del ISTESAC, fracaso total, ¿se van a cobrar facturas en el 2016 o se va a pasar, como muchos otros temas, al tiempo que se olvida? Fracaso por tres cosas. Número uno, no se está otorgando impunidad con la reforma, que era por lo que obedecieron más el bloque oficial, su actuación y la aprobación. Están otorgando impunidad. No evadieron los resultados de la Auditoría Superior del Estado, que era muy específica y muy objetiva. Número dos, es inconstitucional en una gran parte de la nueva ley, y entonces se va a ir a tribunales. Y número tres, da la posibilidad de ampararse. O sea, Y entonces es la un ley, fracaso muy evidente, pero además el más lamentable, de corto plazo. Es una ley que tiene una aplicación para 10 años y de nuevo volvemos al mismo problema, porque se va a seguir permitiendo la discrecionalidad en el manejo de los recursos. Oye, Silvia, nada más garantizan que se respete el 30% de las aportaciones para pensiones y el 70% para gastos de operación del ISTESAC. ay Dios santo. O sea, la fórmula ya de entrada pues nos está mandando un mensaje muy negativo a los zacatecanos. Faltó, yo insisto, socializar, explicarnos a todos los zacatecanos, pero de todas maneras, bueno, ahí está una legislatura que tuvo que salir de su sede para ir a votar. Y ya tenemos la ley, pero no está nada ganado por lo que estás diciendo. Así va a haber es. impugnaciones, va a haber recursos para ampararse contra la ley, o sea, no es Y el denuncias gran penales. logro. Y denuncias penales. ¿Tú crees, de verdad crees que se Sí, dé? hay una gran corrupción. Yo ayer les decía en mi posicionamiento, dije, diputados del bloque oficial y aliados, no todos los trabajadores están conformes, sino porque no anden aquí, estén pensando que están conformes y que los convencieron. Y son trabajadores de dependencias, que son subordinados de jefes del gabinete de Miguel Alonso, y que el gabinete de Miguel Alonso, catalogado por muchos, no nada más por mí, es el más corrupto que hemos tenido en la historia en Zacatecas. Pero esa frase, diputado, la escuchamos siempre en casi todos los sexenios, especialmente en este tiempo del sexenio. Pero es el más corrupto y no cambia la cosa, y siguen siendo los señalamientos, no se comprueba y no salimos del mismo discurso. Vas a ver cómo se van a ir encontrando, se van a ir dando a conocer una serie de pruebas, de expedientes, para encarcelar a gente, ¿eh?
porque los delitos son graves. Estamos hablando del atraco de millones de pesos, muchos millones de pesos. El tema del empréstito, cuánta corrupción ha generado. Es decir, antes no había esta apertura que se tiene por las redes sociales de estarnos dando cuenta de muchas cosas. Se podían ocultar. Hoy son muy difíciles que se oculten. Te doy la razón cuando dices, ¿será lo mismo que otros momentos que ha vivido el debate político en el Estado, en la agenda política? Yo digo, no, hoy son distintos, porque está observando mucha gente, y entonces sí hay acceso a información, y no está tan protegida la información ya de gobierno. Hay formas en que… Ya es muy vulnerable. Así es, ya es muy vulnerable, y entonces hoy que se está implementando un sistema anticorrupción en México, la corrupción es la comidilla de todos los días. Sí. ¿Dónde surgió un corrupto? ¿Dónde surgió otro corrupto? ¿Dónde surgió otra corrupción? Apenas estamos saliendo del asombro de alguno cuando ya está brotando el otro. Entonces, en la agenda política nacional, hoy el primer tema, y te lo digo en una encuesta que se aplicó a nivel nacional, había las 4 principales preocupaciones de los mexicanos. Número 1, corrupción e impunidad. Número 2, la falta de empleo. Número 3, la pérdida de poder adquisitivo del salario. Y número 4, inseguridad, o el tema de seguridad. Y entonces el número 1 hoy en 2015 va a ser el tema, por un buen rato, el tema de corrupción. Y ya no hay manera de sostenerlo, o sea, ya se tienen que tomar decisiones de fondo y tiene que haber un cambio. Llega el momento en que la gente presiona y exige, y volvemos a hablar, las redes sociales han tenido muchísimo que ver en eso. Qué bueno, porque no es justo, es terrible saber que se estén enriqueciendo los que están en el poder con el dinero público. Es una ofensa tremenda. Estaba escuchando al gobernador de Sonora, dando una rueda de prensa diciendo lo que tiene su familia como bienes, porque ya se siente muy acorralado, ya tiene que salir a declarar. Sí. Y habló de muchos millones, creo 200 millones, una cosa así, ya para reconocerlo públicamente. Entonces ya muchos están empezando a pensar seriamente en… Sí, como en su momento lo tendrá que hacer Miguel Alonso o Moreira, que se tuvo que ir a Barcelona, ¿no?, a estudiar una maestría. Y Miguel Alonso, yo no me atrevería a asegurar, pero es que la gente lo dice. Vas a los barrios, vas a las colonias, vas a municipios, y dicen, es que ese es el rancho que compró Miguel Alonso, es que esa es la casa en donde a veces viene Miguel Alonso y es su casa. Oye, pero también vemos… importante de propiedades. Pero también vemos, yo he estado viendo, y por cierto, una felicitación a la Coordinación de Prensa de Gobierno del Estado, a la que siempre estoy criticando, pero últimamente están manejando muy buenas fotos. Veo al gobernador saliendo de giras a los municipios y lo reciben con un cariño. ¿Cómo ubicas, dónde ubicas esas expresiones? Porque no son fabricadas. Yo tengo años también de trato con políticos, toda una vida de medios, estar en el sector oficial, volver a medios y ver esas cosas que no se construyen tan fácilmente. Decirle a una ancianita, a ver, arrímbese y abrácelo y dele un beso, y en ese momento usted voltee, señor gobernador, para tomarle la foto. Esas son expresiones muy espontáneas y yo las estoy viendo. Qué bueno que se pusieron la pila en comunicación social. Entonces hay un sector de la población que lo sigue queriendo y que se sigue sintiendo feliz si va a visitarlos. Acaba de ir al semidesierto. ¿No reconoces esa parte? ¿Es fabricada? Yo creo que en gran parte es fabricada. Ahorita están hablando de una cantidad muy alta de millones de pesos que no sabemos de dónde están saliendo, pero están saliendo y se están llevando al discurso. No sabemos de dónde están saliendo. El asunto es que luego el hecho, sí, porque están sorprendiendo las cantidades tan altas de inversión. Razón. Que está haciendo o que está anunciando Miguel Alonso, y entonces hay que ver, ¿serán objetivas o serán demagógicas? Por ejemplo, hoy vino Rosario Robles a Pinos. Sí. Y han de haber hablado de una cantidad importante, millonaria, multimillonaria para el municipio, pero luego cuando a los gobernantes, en nuestro roce como diputados, les decimos, oye, pues Miguel Alonso mencionó una inversión de tanta cantidad de millones, dice, sí, pero no llegan. Sí, no llegan. La gente sigue viviendo muy… que están firmando varios presidentes municipales, sobre todo priistas, donde se están deslindando, número 1, de los resultados de la elección. Número 2, de no ser tomados en cuenta para la determinación de candidatos al interior del PRI. Y número 3, de no recibir recursos y apoyo solidario del gobernador hacia los municipios, y están denunciando la situación tan precaria y tan complicada que tienen para gobernar. ¿Y tú ya pasaste por una experiencia así porque has sido presidente municipal? Sí, Miguel Alonso fue a
en el primer año de gobierno fue a hacer una audiencia ciudadana, anunció 79, 78 millones de pesos ¿Siendo tú presidente? de inversión en Loreto que nunca llegaron. Nunca llegaron. Nunca llegaron. ¿Cuánto tiempo pasó de que lo anunció y que terminara tu gestión? Hasta el tercer año de gestión. ¿Hasta andaba. el tercero? Sí, ¿De veras, José Luis? Sí, lo que convenimos para 2012, Ajá. nunca se cumplió en 2012, se fue una parte hasta 2012 y otra parte hasta 2013. ¿Y hiciste gestión? Ay, ya me comió el tiempo, ya me vinieron a decir que faltan 10 minutos. No pensé que contigo se me fuera a ir tan rápido la hora. Carambas. A ver. Venimos a un segundo programa. Venimos a un segundo programa, sí. Lo... Sí, cómo no, claro que sí. ¿Verdad que sí me dejas, mi querido jefe José Bonilla Robles? Mándale un saludo. Sí, claro que sí. Afectuoso y respetuoso. Claro que sí. Muchas gracias por habernos permitido por la apertura. Este espacio, sí, él es muy respetuoso de la pluralidad de diálogos, lo cual, por eso estamos aquí. Pero bueno, ¿qué pasa? PT y Morena. Yo en el fondo creo, es lo mismo. Bueno, no, porque tenemos a Luis Medina Lizalde en el PT, en Morena, perdón, y no necesariamente es gente de Ricardo Monreal Ávila Luis, pero bueno, esa es una consideración que se me acaba de venir a la mente. Pero decides abandonar el PT para irte, vas como candidato, ¿verdad? A diputado federal. Por mayoría. ¿Te invitan por tu potencial? ¿En el PT te desestimaron o simplemente te movieron como una pieza de ajedrez? No, me parece que más bien yo me estuve moviendo como pieza de ajedrez en el Partido del Trabajo. Yo llegué como un candidato externo, me identifiqué con su filosofía, con sus principios. Mis respetos para el maestro Beto Anaya, que aunque se ha criticado como cacique, sí ha sido un político que se ha preocupado por impulsar un proyecto de educación alternativo muy importante en México, que está tomando mucha importancia porque es la vanguardia a nivel internacional, la que impulsa Beto Anaya con recursos propios que gestiona. Pero luego ya en la vida política del Partido del Trabajo está demasiado sectarizado y también se amafió. Pero eso pasa en todos los partidos, ¿no? Estamos cuidando que no pase acá. Yo estoy plenamente convencido de que en Morena sí se va a poder consolidar como una alternativa política distinta. ¿Por qué esta determinación? Esta determinación, el Partido del Trabajo sabía que yo la había tomado desde hace mucho tiempo atrás. Yo vine agotando varios momentos en donde si se tendría que revisarse si sí o no se tomaba en cuenta mi militancia en el Partido del Trabajo, y mi decepción es que no, que se estuvo desestimando mi capacidad política. Yo de una manera muy humilde le pedí dos cosas al maestro Beto Anaya, que me diera la oportunidad de dirigir el Instituto Político y que considerara mi participación en este proceso electoral de 2015 como candidato a diputado federal. Nada más eso pediste, al que mucho pide, mucho le dan. No, pero es que los números me daban esa posibilidad. O sea, tienes un potencial político. Yo llego con 20.545 votos. No ha habido en la historia un político que saque esos votos ni en Loreto ni en el distrito. ¿Llegas a dónde? ¿A la diputación? Llego a la diputación local con esa cantidad de votos. ¿Ha sido el que más ha llegado con más número de votos en la historia de ese distrito? Sí, de ese distrito. De ese distrito. Yo recuerdo a Saúl Monreal señalando, a Saúl, cómo había llegado también con muchos votos a ser diputado. ¿Tú lo superaste? Sí, estamos hablando, no he checado mis votos con Saúl Monreal. Yo soy en esta elección el tercer distrito atrás de Pepe Aro y de Javier Torres, de los dos distritos de Fresnillo, con un padrón electoral mucho más alto. Soy el tercero. Y de tú todos contracorriente, los 18. o sea, sin ningún apoyo oficial, ¿qué esperanzas de ninguna índole? Solo con el liderazgo. Así es. Y lo otro que yo ofertaba era que yo conozco todo el estado de Zacatecas, conozco al magisterio de todo el estado, conozco a líderes de otros sectores. Yo fundé en el 2008 con otros liderazgos el Frente Social por la Soberanía Popular, 36 organizaciones que lo conformamos. Y yo fui dirigente estatal del magisterio y di grandes luchas en el periodo de 2006 a 2010. Me tocó la reforma del ISSSTE, me tocó el acuerdo por la calidad de la educación que ya anunciaba la reforma laboral y la reforma educativa, y dimos grandes batallas, estuvimos en la agenda política, le sacamos un congreso de educación a Amalia como gobernadora. Soy el primer ciudadano que presenta una iniciativa con carácter popular en toda la historia de esta legislatura del Estado, este poder legislativo en Zacatecas. No eres solo asuntos generales. Así es, de una iniciativa de educación que también se desestimó.
y no me dieron la oportunidad de debatirla porque un diputado, el diputado Gilberto Zamora, decide hacer un acuerdo pactado con los demás miembros de la Comisión de Educación y no nos dieron chance de discutir, de debatir para poder llevar las alternativas que veníamos planteando como resultados de un congreso que convocó la 59 legislatura, el gobierno del estado y la Secretaría de Educación, entonces con Flavio Campos al frente. Recuerdo, sí. Y entonces, sí, es esa parte la que no quieren reconocer los diputados del bloque oficial, o en este caso Pepe Aro, que es el que ha manifestado tener más problema conmigo por ser un diputado de Asuntos Generales, pero bueno, él se colgó, Pepe Aro se colgó en una reforma que acabamos de aprobar al Código Penal en la legislatura para sancionar a los cobradores de cajas populares, de bancos, de créditos, sistemas de crédito, hacia los deudores, de una manera ilegal, y él se colgó de mi iniciativa. Él presentó una incorporación para esa reforma. Qué bien, ¿no? Y entonces yo no he sido un diputado de Asuntos Generales y que me pregunte, que también consulte al interior de los órganos de gobierno. Yo pertenezco a la PPF, la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas, y que me contradiga quién ha sido el diputado que más ha propuesto la transparencia y fortalecer la institucionalidad de la legislatura. Que por cierto no avanza el Tribunal de Cuentas, ya nada más me quedan 3 minutos. Así que en esos 3 minutos dime, ¿no te dio cierto temor de formar parte de las ya largas filas de políticos que porque no son considerados para una candidatura deciden irse a otro partido? No, al contrario, estaba ofertada, acordada con el maestro Beto Anaya, la candidatura del 4º distrito por mayoría. El tema es que se dio una deshonestidad en la dirección, se dio una deshonestidad de compañeros diputados y se dio una deshonestidad de otros actores políticos que a mí me obligaron. ¿Saliste desilusionadísimo del Partido del Trabajo? No, pues es que no se vale, Silvia, cuando te ofertan el espacio para ir a la contienda, pero que no se quiere que ganes. ¿Cómo crees? Es decir, no se va a dar el respaldo contundente para ir a llevar la oferta política y respaldar, cerrando filas con el candidato, todos los actores que están alrededor del Partido del Trabajo. Pero la otra parte es que yo fui fundador del Movimiento Regeneración Nacional, yo fui aliado fundador de Morena como partido político en Zacatecas y en Aguascalientes, y yo me identifico con las causas que promueve Andrés Manuel López Obrador, su ideario, y también el plan, el proyecto alternativo de Nación, que lo conozco y que veo que el único partido fuera de las mafias políticas en este país que tiene la posibilidad de impulsar un cambio verdadero a partir de organizar y concientizar al pueblo es Morena. ¿No estás incurriendo en faltas a la ley por decir eso? Cuidado. No, porque yo no estoy pidiendo el voto. Bueno, que yo quede no estoy claro, pidiendo no el voto, yo únicamente digo que haciendo un análisis político, del plano político, veo que es la posibilidad de que el pueblo tiene de confiar en procesos y quizás totalmente sea democráticos y participativos. La única oportunidad que les queda, digo, no la única, pero sí la más coyuntural favorable para ese proyecto de Andrés Manuel. ¿Las pluris cómo se resolvieron? Sí. En un proceso de inmaculación, similar al que utiliza el IFE, o en este caso el INE. El INE, ajá. Y no nos peleamos, eso no nos dividió, es decir, no nos estamos peleando ni por dinero ni por espacios, estamos cada quien entendiendo nuestro rol y estamos desarrollándolo. Nuestra estrategia es totalmente distinta y va a estar centrada en organizar al pueblo, concientizarlo para impulsar una gran transformación de México. ¿Y cuándo sales de la legislatura? Porque tienes que irte, ¿no? El día de ayer ya presenté mi solicitud de licencia. Ajá. Ahora nada más tengo que esperar a que sea aprobada, y a partir de que sea aprobada tiene sus efectos y llegará mi suplente a la legislatura. Se van con la modalidad de licencia, es decir, pueden volver si no les favorece el voto, ¿verdad? Sí, así es. Así es, ahí te sí, ves. El cargo es irrenunciable. ¿Ahí te ves? No, porque... No, yo me veo en San Lázaro. ¿Sí te ves en San Lázaro? Sí, claro que ¿Tienes sí. mucha confianza? No, yo no quiero de verdad
alterar en nada la ley. ¿Algo que quieras dejar como mensaje en este programa donde he podido platicar contigo un poquito más y conocerte un poquito más? Sí, claro que sí. Mira, a tus auditores, al auditorio. Al auditorio, perdón. A mis auditores todavía no, sí, tengo, todavía no tengo nada que me auditen. Así es. A tu auditorio, comentarles que tenemos que reflexionar el momento tan complicado que estamos viviendo actualmente. Tiene causas. Es la política neoliberal que ya por más de 32 años se ha estado aplicando en nuestro país. Es el abuso, es una distribución inequitativa de la riqueza. Somos la 15ª potencia económica a nivel mundial, pero tenemos una distribución equivocada de la riqueza que poseemos. Y bueno, comentarles que esperemos se haga conciencia social y que no perdamos la esperanza y que seamos actores, sobre todo hoy los jóvenes, que decidan participar en política, en cualquier instituto, en el que crean que se representan mejor, en el que vean que tienen una posibilidad de ser tomados en cuenta y de ser actores protagónicos, y bueno, que no vayamos a optar por la salida violenta. Nuestro llamado es a que sea una salida y un proceso pacífico, constitucional, porque lo que está pasando en Guerrero, lo que pasa en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, donde está muriendo una cantidad muy importante de inocentes, pues no lo queremos aquí en Zacatecas. Y esperemos que en el país tampoco, y podamos tener la sabiduría como pueblo, y que esa gran historia que tenemos como pueblo mexicano en esta coyuntura histórica la saquemos adelante, sea la que se imponga, y vayamos a buenos procesos, pero a mejores tiempos. Muy bien, pues el tiempo se agotó precisamente. Vamos a ver que esto tenía que llegar a su fin. Yo les agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo que hayas podido darte el espacio en tu agenda. Ya teníamos desde ese tiempo deseos de que vinieras a este programa, muchas gracias. Esperemos que haya otro, ojalá que sí, ya como candidato. Yo estoy a las órdenes. Muchas para gracias. Que conozcan un poquito mi propuesta y al político. Muy bien, muchas gracias. Sí. De verdad, y a ustedes amigos, muchas gracias también por habernos seguido en Diálogos. Ya saben, este es su espacio semanal para escuchar a los políticos y sus ideas. Todos son válidos y todo es interesante. Muchísimas gracias, nos encontramos pronto, y quiero agradecer públicamente a mi queridísimo colaborador Humberto Aguilar, que emprende otros caminos, y que le deseo todo lo mejor en donde quiera que vaya. Muchas gracias por su profesional, por su entrega. Siempre me sacó de muchos apuros en este lugar, de verdad lo voy a extrañar. Muchísimas gracias, hasta siempre.